La vida del hombre sobre la tierra es similar a una obra de teatro, con cada uno de nosotros como actores. Este sentido tienen numerosas producciones literarias, como La comedia humana, de Molière, y en cierta medida La simulación en la lucha por la vida, de José Ingenieros. En todo caso, habría que acentuar el hecho de que en tan extraordinaria realización, nadie representa a otro, como sucede en el teatro tradicional. Aquí cada quien se protagoniza a sí mismo. Además, no hay director. Cada uno actúa por su cuenta, sabiendo qué debe hacer y qué no, y con la suficiente capacidad para decidir libremente si hace o no lo que sabe muy bien que le corresponde. Lo que sí hay es un jurado calificador: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegue el momento de bajar el telón, poniendo fin a este trabajo histriónico, Dios juzgará a cada criatura de acuerdo con la calidad espiritual de su actuación. Porque desde que el hombre fue hecho, Dios le dijo claramente dentro de cuáles límites debía desenvolverse en este mundo. En base a ese hecho le juzgará. Se conoce a este acontecimiento como el juicio final, y con él, Dios, que escribió al principio la primera página de la historia, escribe también la última. Vistas en su contexto social, la justicia, la paz y la libertad son los elementos más anhelados por el género humano. De esas tres cosas hablan numerosas composiciones épicas, como por ejemplo himnos nacionales, e igualmente escudos de armas incorporados a muchas banderas. La justicia es distinguida como una virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o merece, sea bueno o malo. La paz es un estado de tranquilidad pública y la libertad una facultad que permite al hombre actuar de una u otra manera o simplemente no hacerlo, siempre que no se afecte una facultad igual de otros. La superioridad de la justicia en este trío de elementos es clara. En Isaías capítulo 32, verso 17, ella es presentada como una generadora de paz. Y en el capítulo 59, el mismo libro, versos 14 al 15, aparece la privación abusiva de la libertad personal como resultado de una justicia ausente. Dicho de otra manera, si hay justicia, también hay paz y libertad. Sin justicia no hay ni lo uno ni lo otro. Pocas cosas nos irritan y desconciertan tanto como la injusticia. Hace miles de años, un famoso y sabio rey judío llamado Salomón escribió: «Vi debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad». Eclesiastés capítulo 3, verso 16. Como se ve, el problema no solo ha ocupado y preocupado a los actuales habitantes del planeta. Por otro lado, cabe decir aquí que la sensibilidad del hombre ante este tema demuestra que en el principio su creador le hizo partícipe de su naturaleza moral, haciéndole conforme a su imagen y semejanza. A pesar de contar con tantos servidores profesionales, ministros de Estado, legisladores, jueces, abogados, fiscales, cuerpos policiales, si algo escasea en el mundo es precisamente la justicia. Aquella manida sentencia que dice: el que la hace, la paga, no pasa de ser una romántica aspiración de la sociedad humana. Paradójicamente, el inocente es golpeado, y golpeado con dureza, mientras se premia o trata con guante de seda al delincuente. Deprime ver al bandido exaltado y al de recto proceder olvidado. Sobre esto dice Salomón: he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eclesiastés capítulo 8, verso 10. A decir verdad, la perversión de valores, la manipulación de la opinión pública y las distorsiones históricas son las únicas razones por las cuales tantas ciudades, calles, plazas, puentes y barrios
ostentan nombres de falsos héroes en diversas partes del mundo. Añadamos que esto constituye una afrenta para los héroes auténticos. La precaria situación en que se halla la justicia en la tierra es expuesta dramáticamente por Isaías profeta, señalando como cosa corriente el apartarse de Dios, hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y añade, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Isaías 59 versos 13 al 15. La frase, la verdad tropezó en la plaza, es una referencia al foro, el lugar de los tribunales, sitio natural para ministrar justicia y no para entorpecerla, hacerla tropezar, como dice el escritor bíblico. Dios no tolera ninguna falsificación a la justicia. Esto es sabido por el hombre desde tiempos muy remotos. El patriarca Job, en el libro que los eruditos consideran como el más antiguo de cuantos hay en la Biblia, advierte: Él, es decir, Dios, os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Job, capítulo 13, verso 10. El significado de la palabra solapadamente es en forma disimulada, con cautela. Algunos conceptos de justicia, muy en boga hoy, son totalmente inadecuados. Por ejemplo, se da como un hecho que parcializarse con el débil, el pobre, el desposeído, es justicia. Es verdad que la palabra de Dios ordena enfáticamente: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Salmo 82, versos 3 al 4. Pero no se trata aquí de desconocer los derechos de unos, los más fuertes, parcializándose con otros, los más débiles. Es, más bien, una exhortación a impedir el trato inicuo a los menos capaces de hacer valer sus derechos legítimamente consagrados. Entiéndase bien, derechos legítimamente consagrados. En forma muy clara, Dios le dijo a Israel: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico capítulo 19, verso 15. El problema de la injusticia en la sociedad humana está indisolublemente ligado a la injusticia espiritual, que es la falta de rectitud en la conducta ante Dios. Es violación a las leyes de Dios, leyes que abarcan nuestra relación con Él y el prójimo. En la Biblia, el nombre más común para la injusticia o violación a las leyes de Dios es pecado. Por todo esto, resulta perfectamente lógico que uno de los apóstoles de Jesús declare: toda injusticia es pecado. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Tarde o temprano, el malo será castigado, dice Proverbios 11:24. Definitivamente, ninguna fechoría quedará impune. Dios mismo lo garantiza. Esto es válido para los robos, crímenes, atropellos a los derechos humanos y hechos de corrupción administrativa, e igualmente para la mentira, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, el egoísmo y demás actos de rebelión contra las leyes divinas. Día de júbilo y vindicación para la justicia será aquel cuando el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley, como dice el Salmo 94:20, sea sustituido por uno cuyos cimientos son la justicia y el derecho, Salmo 97:2. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, Isaías capítulo 32, verso 5. En el Apocalipsis, libro que relata anticipadamente tan singular acontecimiento, leemos los detalles al respecto registrados en los versículos 11 al 15 del capítulo 20. Leeremos toda la porción, haciendo a continuación algunas precisiones. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tanto el aspecto del trono como sus dimensiones se conforman al poder y la calidad de quien lo ocupa. La silla de un senador no puede ser igual que la del presidente del Senado, como tampoco puede ser igual al solio presidencial la silla de un ministro de Estado. Salomón hizo para sí un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. En ningún otro reino se había hecho trono semejante, nos dice la Biblia. Lógicamente, como el juez del juicio final es mayor que Salomón y todos los demás gobernantes que han existido desde la antigüedad hasta hoy, su trono debe ser mayor que el de todos ellos. Él es Rey de reyes y Señor de señores. La blancura del trono nos habla de la pureza y la justicia del que está sentado sobre él. En honor a la verdad, este es el único tribunal cuyo juez merece un trono blanco. Ante él no habrá astucia, soborno, mentira, ni tráfico de influencias. ¿Quién es el juez sobre el trono? En Juan capítulo 5, verso 22, Jesús declara: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pedro dice: Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Y Pablo le secunda cuando afirma: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, versos 30 al 31. El juez, pues, es Jesús. Cuando el Hijo de Dios fue juzgado por hombres que violentaron normas procesales de las leyes judías y romanas, se le sometió a tratos humillantes. Oíd este relato bíblico al respecto. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, sigue diciendo la Escritura, le desnudaron la púrpura, le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarle. San Marcos 15, versos 16 al 20. El trato dado a los seguidores de Jesús a través de los siglos, incluso en naciones supuestamente cristianas, no ha sido muy diferente. Por causa de su nombre han sido muertos a cuchillo, quemados vivos, arrojados a las hambrientas fieras, vilipendiados y calumniados. Pedro asegura a los sufridos destinatarios de su primera epístola: los culpables de malos tratos a los creyentes darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4:5. El orden y la justicia serán restablecidos por aquel a quien Pablo llama juez justo. Delante de él temblarán de espanto los impíos. Gritará allí el valiente. Anticipa Sofonías profeta para añadir: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira. Sofonías capítulo 1, versos 17 al 18. Es tal la majestad del que está sentado en el trono de la justicia, que aún los cielos y la tierra se evaporarán a su presencia. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Se nos dice aquí que eso ocurrirá, y lo dice uno de los apóstoles de Cristo. Será el fin de un universo contaminado por la acción destructiva de los demonios y el pecado del hombre. Como dice un autor, el tribunal divino es el gran nivelador de los hombres. Allí estarán en igual condición el grande y el chico, el pobre y el rico, el rey y el vasallo, el intelectual y el analfabeta. Todos de pie ante Dios para dar razón de sí. Quizás aquí en la tierra tenían argumentos de sobra para justificar su vida desordenada, pero allí no habrá ni asomo de esa locuacidad.
Estarán aterrorizados porque esa es la hora de la verdad. Las cosas se verán como son realmente y no como aparentan en esta tierra. Jesús advirtió, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas capítulo 12, verso 12. Y en Romanos 2:16, Pablo habla del día cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Todo cuanto la gente hace en esta tierra consta en registros divinos. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice el Señor en Mateo 12:36. Los libros serán abiertos a manera de expedientes, revelando de manera detallada e irrefutable todas las actitudes pecaminosas. Si el hombre es un ser desmemoriado, Dios tiene todo presente. Las cosas escritas en esos libros serán la base del juicio al pecador y su condenación eterna en el lugar que la Biblia llama el lago de fuego. Se menciona otro libro que también será abierto ante el trono blanco. El libro de la vida se le denomina. Evidentemente, los nombres de aquellos que comparecen a este juicio no figuran allí. En realidad, quienes tienen sus nombres registrados en el libro de la vida no serán reos en ese juicio. Parece que estarán presentes, pero en otra calidad o condición. El libro de la vida registra los nombres de los hombres y mujeres que han aceptado el perdón de Dios en Jesucristo y han renunciado al pecado, satisfaciendo así la justicia de Dios, tal como explica San Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. Ninguno de cuantos han tomado esa decisión serán juzgados. El mismo Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio. Ese es el sentido literal del griego. Mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 y verso 24. Antes del gran juicio del trono blanco, Jesús vendrá por sus seguidores cuyos nombres están en el libro de la vida. Es lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Con ellos regresará después para regir el mundo durante lo que llamamos el reino milenial. Después de esto seguirá, culminando la actual historia humana, el gran juicio final. La Biblia dice que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas, versos 14 al 15. Ahora mismo usted tiene la oportunidad de evitar comparecer ante el gran trono blanco, apartándose del pecado y pidiendo a Jesús perdón y vida eterna. Entregue a Él su corazón hoy mismo. Mañana puede llegar el gran día de su ira y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, verso 17.